bienvenidos de nuevo al podcast de Richmond Solution. Y hoy os vamos a contar un cuento sobre contar cuentos, ya que el episodio de hoy se concierne de storytelling. Y para contarnos este cuento tenemos a Jennifer McNamara de la empresa Mercado Libre. Bienvenida, Jennifer. Hola, ¿qué tal, Luke? ¿Cómo estás? ¿Cómo están nuestros escuchas? Sí. Y bueno, primero cuéntanos sobre ti. Bueno, pues yo la verdad es que creo que muchas veces pensamos en las historias de una manera lineal. Es decir, pensamos que podemos contar un cuento con un inicio, un desarrollo y un fin. Podríamos decir que sí, pero en realidad en el camino, en las mejores historias, siempre hay vericuetos, hay problemas, y creo que lo mismo pasa con mi historia. Les diría que yo desde chica siempre quise contar historias, lo cual es parcialmente cierto, pero el momento en el que estoy en la vida me ha demostrado que ha habido muchas cuestiones y vericuetos de estos y problemas en mi historia. Yo en realidad estudié algo muy cercano a letras y a filosofía, y pensé que a eso me iba a dedicar. Después se atravesó en mi camino el problema del periodismo y estuve metida un rato haciendo periodismo, y eventualmente llegó a mis manos el problema de la tecnología. Y hoy a lo que me dedico es a contar historias a través de pantallas. La tecnología y las letras son mis nuevas pasiones. Así que básicamente ese es mi background. Lo que hago profesionalmente es dedicarme al storytelling, pero también a la experiencia de usuario, utilizando el storytelling y la narrativa como herramienta para crear nuevas experiencias, normalmente digitales, que resuelvan el problema de personas usuarias de cualquier índole. Muy interesante, sí. Para asegurarme bien, no eres irlandesa, porque pensé cuando la primera vez que nos conocimos con un nombre como Jennifer McNamara, que no ibas a ser mexicana. Eso podría parecerlo, pero resulta que sí, nací en México. El papá de mi tatarabuelo era irlandés. Mi tatarabuelo nació en Glasgow, en Escocia, y mi bisabuelo nació en Nueva York. Ya sabes, como muchas familias europeas, pues se mudaron a Nueva York, emigraron hacia allá, tratando de buscar mejores posibilidades. Mi bisabuelo creyó que era una muy buena idea mudarse a México en ese momento, porque él dice que estaba harto del clima de Nueva York, y la verdad es que en México tenemos un clima privilegiado. Entonces pues se mudó. Lo que no estaba en sus planes, hablando de problemas en las historias, es que empezó la Revolución Mexicana y ya no le fue tan bien. Pero ya desde entonces pues todo está muy mezclado. En realidad pues mi abuela, por ejemplo, nació en Chiapas, mi mamá en Guadalajara, entonces pues ya más mexicana que el nopal. Sí, y mejor el tiempo en México que Glasgow, eso fijo. No, sí, sin duda. Bueno, explícanos un poco qué es el storytelling y cómo se relaciona con el marketing para los colegios, en nuestro caso. Ok, perfecto. El storytelling, en palabras muy, muy llanas, es el arte de contar historias. Tal cual es, pues, digamos que la narrativa. Y aunque puede parecer un tema súper simple, en realidad a veces nos olvidamos de él y queremos explicar las cosas de manera muy sistemática. Y creo que esto le pasa mucho a los colegios. Es decir, muchas veces quieren hablar de ellos mismos, de lo que pueden ofrecer como colegios, como si fuera una serie de bullet points, ¿no? Simplemente dando información, como si fuera una página de Wikipedia casi, en donde solamente hablamos enciclopédicamente de lo que es un colegio. En realidad, el storytelling a lo que le puede ayudar a las empresas y, por supuesto, a los colegios es hablar de ellos mismos con una historia detrás. ¿Y por qué es importante esto? Porque los seres humanos, así es como procesamos la información. En realidad, a pesar de que todos nosotros sospecho que hemos oído hablar de que cada quien aprende de diferentes maneras, e incluso durante algún tiempo se puso de moda pensar en que si aprendíamos de manera visual o auditiva o kinestésica, al final de cuentas lo que mejor recordamos son las historias. Es decir, si nosotros podemos contar con lo que comentaba yo hace un rato, con un inicio, un desarrollo y un fin, normalmente se nos da mejor recordar esas cosas. Y es un problema porque a veces a los colegios se les olvida hablar de ellos de manera en el cual se pueda meter una narrativa. No es solo números de estudiantes y ese tipo de cosas. Exactamente, o sea, porque al final si tú me dices, no, pues es que yo voy a decir cualquier número, ¿no? 2,000 estudiantes en mis planteles. Bueno,
pues felicidades, pero ¿y eso para a mí en qué me sirve, no? O sea, cuando yo como padre de familia o incluso como estudiante estoy buscando opciones, pues realmente eso no es lo que se va a quedar conmigo. Normalmente se quedan con nosotros las cuestiones más a profundidad que escuchamos acerca de esa escuela. Por ejemplo, quiénes estudiaron ahí, cómo les ha ido, cuáles son las historias de éxito. Ajá. ¿Y eso dirías que son los elementos fundamentales de una historia en el contexto del marketing de un colegio? Sí, normalmente lo vital para entender una historia es que haya, como ya dije, una estructura. Pero también algo muy importante que se nos olvida contar son los problemas. Y por eso yo hablaba de problemas al principio, porque en realidad en una historia, cuando vemos, por ejemplo, una película, lo que más nos interesa saber son los conflictos que hay en esa película. Voy a agarrar cualquier ejemplo, un ejemplo infantil, Buscando a Nemo. ¿Cuál es ahí la problemática? Bueno, pues que Nemo se perdió, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa saber, si Nemo va a regresar a su casa o no. De la misma forma funciona nuestro interés en las historias del marketing educativo. Es decir, pues yo quiero que mi hijo aprenda inglés, y eso es un problema, una dificultad que el padre de familia ve. ¿Cómo me vas a solucionar ese problema? ¿Mi hijo va a poder aprender inglés o no? Y así, de esa manera, se pueden construir historias que de verdad interesen a la gente. Ajá, excelente. ¿Y tienes algunos ejemplos que puedes compartir de instituciones educativas que han tenido éxito utilizando el storytelling? Sí, hay muchísimos ejemplos, no solamente de escuelas, sino también de empresas, pero algo de lo que puedo hablar, sobre todo, esto se emplea mucho en universidades, ¿no? Entonces, de hecho, hay como ciertas modas. Y durante un tiempo, no sé si ustedes lo recuerdan, seguro porque esto fue una moda en América Latina y global, hablar de liderazgo, ¿no? Entonces, se hablaba de cómo una persona, un estudiante, se volvía un líder en su campo de trabajo y cómo conseguía el éxito, ¿no? O sea, a través de este tipo de cuestiones. De la misma manera, hay escuelas que lo hacen muy bien contando justamente estas historias de éxito o contando cuáles son sus procesos internos, por ejemplo, con ayuda de un ecosistema súper rico como Richmond Solution, y de cómo toman esto y convierten a sus estudiantes en estudiantes mucho más exitosos. Entonces hay ejemplos en realidad en prácticamente todos lados, ¿no? Por ejemplo, en empresas que no necesariamente se relacionen con lo educativo, pero que tienen que ver con la humanidad, hay ciertas empresas que ni siquiera tienen que hablar acerca de ellos. Por ejemplo, no sé si a lo mejor recuerdan un comercial que hubo en algún tiempo de una marca famosa de autos, en donde había un niño que controlaba un automóvil como si fuera un Jedi. Entonces, claramente eso no está hablando del coche en sí, sino de las experiencias que hay alrededor. Y de eso se tratan las historias de éxito en la mayor parte de los colegios que aplican bien el marketing educativo. No hablan propiamente de la escuela, sino de lo que puede conseguir el estudiante a través de esa escuela. Y la vida de un alumno es un story en sí, ¿no? Más o menos. Efectivamente, creo que uno de los errores principales que tienen los colegios es ir a buscar historias más allá, ¿no? O sea, creemos que tenemos que contar historias muy, muy impresionantes para poder captar la atención. Lo cierto es que no. Las historias como dices tú bien, Luke, la historia de un estudiante es una historia de éxito, de pasión y de desafíos y de tropezarse en toda su extensión, desde que entra a la primaria hasta que sale con un diploma y va a enfrentarse al mundo, ¿no? Y no solamente el marketing educativo se puede tratar acerca de los estudiantes. Por supuesto que sí, son historias en sí mismas, pero también a veces los colegios se olvidan de que tienen sus propias historias. Es decir, los docentes también tienen historias detrás, ¿no? Yo alguna vez realicé un proyecto en donde había docentes involucrados y una de las cosas que me sorprenden es que ninguno de ellos tiene una historia, vamos a decir, común, ¿no? Es muy raro cuando te topas con alguien que dice, no, pues es que yo soñaba desde chico con dar clases. La verdad es que no. O sea, normalmente son historias muy interesantes porque justo son historias que tienen como desafíos y vericuetos en donde te das cuenta que hay emociones de por medio. No, bueno. Y estas emociones, claro, pues son las que nos contagian y las que nos hacen pensar en estas historias y que nos hacen recordar a ciertas empresas. Sí, no, justo te iba a preguntar sobre cómo se puede conectar emocionalmente con la audiencia y transmitir su mensaje, cómo una institución puede hacer eso a través del storytelling. Ok, perfecto, esa es una muy, muy buena pregunta porque al final cuando contamos historias,
estamos hablando acerca de emociones. Voy a volver un poco al principio con este asunto de los números. Si queremos que los números se queden en la gente, tenemos que transmitirlos por medio de la emoción. Es decir, no es lo mismo que hablemos de 1000 estudiantes que estudian, a que hablemos sobre, a lo mejor un número menor, pero que hablemos sobre que 100 estudiantes fueron a estudiar en el extranjero y conocieron a personas que viven en otro país y en otra cultura y se la pasaron bien y disfrutaron. Es decir, es distinta la narrativa porque estamos hablando de emociones con las cuales queremos conectar, ¿no? O sea, en realidad lo que queremos hablar también pues puede ser acerca, por ejemplo, de compasión o de empatía o de emociones que son pues el orgullo mismo de un padre de familia cuando el estudiante logra algo. Y no estoy hablando solamente de lograr un diploma y decir, sé inglés. Estoy hablando de algo normal, así de mi hijo pudo comunicarse durante un videojuego jugando en línea con un compañero de Estados Unidos. Digo, estoy inventando, ¿no? Y eso da orgullo, porque no es una historia a lo mejor extraordinaria, pero son las historias de todos los días que sí le sirven a los colegios. Sí. No, justo estaba hablando con unos compañeros de cuando aprendí español, de pasar por las pampas en Argentina y me enseñaron árbol, caballo y vaca. Y eran mis primeras 3 palabras de español y siempre me he quedado con eso y la emoción de aprender esto. Y las emociones son muy memorables, ¿no? Claro, la curiosidad, ¿no? Y sí. Además, la verdad es que aplausos para nuestros compañeros de Argentina que te enseñaron palabras tan significativas y bonitas, ¿no? Aquí luego lo primero que uno le enseña al extranjero que viene es, bueno, te voy a enseñar a decir todas las malas palabras posibles. Bueno, y eso también es una emoción porque nos contagia la risa, ¿no? O sea, porque queremos aprender estas cosas. Pero como dices, la curiosidad impulsa no solamente a un adulto, sino, pues claro que a los niños es lo que más les gusta, ¿no? Aprender nuevas cosas y aprender en cómo nombrar esto. O sea, a través del juego se pueden hacer cosas increíbles. Y es que no hay nada más en las pampas en Argentina que los árboles y las vacas y los caballos. Sin duda, pero para efectos de este podcast y que quede todo muy decente, vamos a hablar solamente de las vacas y los árboles. Muy bien, sí. Bueno, ¿y nos puedes dar unos consejos para las instituciones para poder identificar y desarrollar historias auténticas que resuenen con el público objetivo? Porque creo que eso de la autenticidad es muy importante también, ¿no? Sí, efectivamente, y eso está probado ahora que está muy de moda, por ejemplo, hablar de los influencers. Una de las cosas que se han probado una y otra vez es que cuando los seres humanos vemos en redes sociales cuestiones que no nos convencen, que no parecen auténticas, dejamos de seguirlas. Lo que nos interesa es justamente saber las historias con las cuales nos podemos relacionar. Entonces, ese es el primer tip. No es necesario buscar historias que sean, digamos, afuera de nosotros, ¿no? O sea, en las instituciones educativas hay historias de éxito abriendo la puerta de un salón. Es decir, ahí en esos estudiantes que están sentados hay un montón de historias que se pueden sacar, ¿no? Porque pues ahí a lo mejor el estudiante que a lo mejor le cuesta mucho trabajo ir a clase, el estudiante que a lo mejor tiene que cruzar toda la ciudad para llegar ahí, pero que quiere estar en esa institución. Es decir, hay historias auténticas y se pueden abordar de muchos ángulos. El segundo tip que puedo dar es no vender los números de por medio o en primera instancia, que es algo que sí es importante mencionar, por supuesto que sí, pero no tratar de vender eso, que creo que también es un error que hacen muchos colegios, ¿no? Que abren, por ejemplo, sus redes sociales y lo que empiezan es a bombardearnos acerca de ofertas y de números de estudiantes y de matrículas y de los sistemas que usan, cuando en realidad pues no llama la atención al final, ¿no? O sea, a lo mejor puede provocar un like, pero lo que nosotros queremos hacer es hacer una conversación. Entonces, el segundo tip es hablar justamente de historias para comunicar esos números. No que no los mencionemos, sino que no sean lo que vamos a vender. Y como tercer punto, dentro del contar historias, es encontrar las historias que se sientan auténticas con los valores del colegio. Es decir, si yo, por ejemplo, como colegio me interesa mucho la innovación, pues mis historias tendrían que estar alrededor de eso siempre y cuando fueran auténticas, lo que comentábamos. O sea, es decir, que un colegio tiene tecnología nada más porque sí, pero no sabe usarla, pues ahí es en donde podemos incurrir en historias que no son reales. Pero a lo mejor ese colegio tal vez no está tan adelantado en tecnología, pero sí tiene unos maestros fabulosos que tienen metodologías en donde se acercan mucho a los niños. Digo,
digo, inventando, ¿no? Pero ahí tenemos una historia que vale la pena contar y que sí es auténtica. Entonces hay que reconocer primero, pues tal cual con este adagio griego de conocerse a sí mismo, pues lo mismo tienen que hacer los colegios, conocerse. Sí, eso es un muy buen punto. Y bueno, ¿tienes algunas ideas prácticas que puedes compartir para hacer memorable para los potenciales estudiantes las historias? ¿Para los estudiantes? Sí. O sea, tal cual para que ellos hagan sus propias historias. Sí. En realidad, hay algo que decía Julio Cortázar hablando de argentinos, que decía muy bien él, decía que no hay malas historias, solamente hay historias mal contadas. Y es algo que me gusta mucho porque creo que es algo como muy práctico. Para contar historias, el mejor tip que les puedo recomendar es practicarlo. Es decir, si ustedes son personas a las que les gusta contar historias, pero no saben cómo, tomen un lápiz y un papel, o si quieren un teclado, si son un poco más modernos, y empiecen a escribir. Es decir, eso creo que es un buen primer paso para aproximarse a la narrativa, ¿no? Si ustedes son, por ejemplo, estudiantes y están interesados en aprender sobre storytelling, no es necesario que se vayan lejos. Y a eso me refiero con que no hay malas historias. En realidad, a veces queremos contar la historia más magnífica y queremos prácticamente hacer nuestra propia Ilíada y la Odisea, cuando tenemos la Ilíada y la Odisea en una oficina, en las cosas que vemos, en nuestra familia, y esas son las historias con las que a veces nosotros no solamente conocemos el mejor, sino que también van a conectar mejor con la audiencia. Sí, y evidentemente dentro de una empresa es importante poder medir las cosas. ¿Y cómo se puede medir el éxito de una estrategia de storytelling en el marketing educativo? Hay varias maneras de hacerlo. La primera es, si se va a implementar una estrategia de storytelling, tener los números actuales de cómo están las cosas. Y ahí sí hay posibilidades de sacar métricas cuantitativas de cuánto ha aumentado, tal cual como en una campaña de marketing, cuántas conversiones en realidad hubo, ¿no? Cuántas personas nuevas se inscribieron, y también es importante medirlo a lo mejor a través de encuestas en donde se diga, bueno, pues yo me enteré de esto gracias a esta campaña. Pero más allá de eso, también se puede medir el éxito con las personas mismas que están dentro, es decir, cuántas personas han escuchado acerca de nuestras campañas de marketing, cuántas personas recuerdan el storytelling. Y esta es una manera de medirlo incluso antes de que haya resultados tal cual, porque muchas veces lo que nos imaginamos con el marketing educativo es que vamos a tener resultados a las 2 semanas, y esto no es así, normalmente toma más tiempo. Entonces, tomando eso en cuenta, también nosotros podemos hacer ciertas pruebas en el camino para saber qué es lo que recuerdan de la institución las personas que llegan. Una encuesta de salida, vamos a decir, ¿no? Si padres de familia vienen a visitar, ¿qué es lo que se les queda de esa institución? Y si compagina con nuestra estrategia de storytelling, significa que estamos haciendo bien las cosas. ¿Y hay algunas tendencias nuevas que están moviéndose en el campo de storytelling? Sí, sin duda. Creo que y cada vez es más popular el concepto, y también eso puede ser peligroso porque está muy manoseado, ¿no? Entonces, contar historias, si bien todo el mundo lo hace y todos lo hacemos en el día a día, no se puede implementar como si contáramos una historia tal cual, ¿no? O sea, sí hay que tener una preparación detrás. Entonces, respecto a las nuevas tendencias, pues algo que se ve sobre todo es el involucramiento de la tecnología. E incluso muchas personas dicen, no, es que la inteligencia artificial nos va a dar al traste a los storytellers. Y eso no es cierto, al revés, ¿no? O sea, creo que la inteligencia artificial es una arma que está ayudando a las personas que crean historias. Es decir, la tendencia es cada vez apoyarse más de estos recursos tecnológicos para que las historias no solamente sean mejores, sino que tengan un impacto adecuado en nuestras audiencias. Y este último punto es importante y no lo había mencionado. También cuando contamos una historia hay que pensar en a quién se la estamos contando. Porque como dijiste al principio, no es lo mismo contarle un cuento a un estudiante de primaria que contarle un cuento a un padre de familia que viene a inscribir a sus hijos o a una persona que trabaja con nosotros. No es el mismo cuento que le vamos a contar a un profesor. Bueno, y destaca un poco cómo el storytelling puede contribuir a la construcción y la consolidación de la marca de una institución educativa. Claro, o sea, creo que mientras más estratégico y más consolidado esté la estrategia de storytelling de una marca,
va a ser mejor recordada. Y voy a dar un ejemplo que no es precisamente educativo, pero que seguramente todos ubicamos, que es Coca-Cola. O sea, cuando nosotros pensamos en ese refresco, no pensamos en la diabetes y el azúcar, pensamos en destapa la felicidad. Y justo, o sea, lo hicieron muy bien estas personas, porque ahora cada vez que vemos una botella de color negro, pensamos en, claro, felicidad, no pensamos en cosas positivas. Entonces, siempre y cuando nuestra estrategia de storytelling combinada con la de marketing esté consolidada, podemos transmitir esas cosas que nosotros deseamos comunicar. Por ejemplo, a lo mejor para una institución educativa es importante que se hable acerca de los sueños. Porque al final, un estudiante que llega y pasa un montón de cursos, pues tiene ciertos sueños que probablemente sean alcanzados. Entonces, quizás sea uno de nuestros valores importantes, ¿no? Y también hay que ser valientes y replantearse a veces esos valores, ¿no? Porque es cierto que las instituciones a veces están apegadas a lo mejor a valores que son importantes, pero que tal vez no sean tan interesantes o tan importantes para los padres de familia o para las familias que hoy viven, o sea, en el día a día, ¿no? En el mundo en donde existe, claro, TikTok y demás. O sea, he visto pocas instituciones que realmente, por ejemplo, hablen de seguridad y de educar a sus hijos incluso en el manejo de lo digital. Y ese puede ser un gran asset que puede comunicar una institución si lo está haciendo. Sí, excelente, ¿no? ¿Y puedes ofrecer algunas sugerencias como para que las instituciones puedan adaptar sus historias para llegar de manera efectiva a audiencias y segmentos diversos? Claro que sí. Una de las cosas que yo me dedico a hacer, por ejemplo, es hacer un storytelling general de las empresas. Entonces, siempre existe una narrativa general de una empresa, que aquí hago el paréntesis para que no empiecen así. Algo está funcionando mal. Si en su página de About Us, es decir, en su página de nosotros, en su website, empiezan con en 1937 fue fundado el colegio. No lo hagan así, por favor. Pueden tener una mejor entrada. ¿Qué es lo que más destaca su colegio, no? Quizá a lo mejor, se me ocurre, fue fundado después de un terremoto. Bueno, pues entonces empiecen por ahí, empiecen por lo más interesante. Entonces, ya que tienen un storytelling general con algo que en realidad hable de su escuela, de los valores que quieren transmitir y de las historias que sí tienen dentro, se puede segmentar en cada uno de estos perfiles de los que hablábamos. Entonces, pueden hablar acerca de esa misma historia, pero desde el punto de vista de los profesores que están ahí. A lo mejor estos profesores que trabajan con ustedes son personas muy preparadas. O tal vez son personas que al revés no están preparadas, pero son muy jóvenes y por tanto entienden a sus estudiantes. Entonces adaptan esa historia para que hable acerca de eso. Y de la misma manera, pues adaptan la historia para que hable acerca de qué clase de estudiante convive con este tipo de profesor, ¿no? Por tanto, son estudiantes muy conscientes de sí mismos que pueden enfrentarse a los retos del presente. Entonces, pues uno va tomando ciertos pedazos de la historia para poder destacar lo más interesante de acuerdo con cada uno de los perfiles. Entonces es como tener una meta historia y de ahí puedes sacar piezas. Exactamente. Es como ahora lo hacen, por ejemplo, en las películas, por ejemplo, que tenemos, o en los videojuegos, o películas con videojuegos, justo. O sea, tenemos una gran historia, no sé, la Guerra de las Galaxias, y tenemos Star Wars y tenemos todas las series que desentrañan cada una de estas piezas. Lo mismo puede suceder a una microescala para un colegio. Muy interesante, muchas gracias. ¿Tienes algunas últimas palabras para nuestros oyentes? Para resumir tu misión de storytelling para ellos. Claro que sí. Creo que es importante que pensemos en las narrativas a las que estamos expuestos todos los días y cuáles podemos hacer nosotros. Creo que no solamente nuestros escuchas pueden pensar en las narrativas para sus colegios, sino para los entornos en los que ellos viven, ¿no? O sea, cuáles son las historias por las cuales en realidad luchan y viven. Y esto es algo que también tienen mucho los colegios. Son personas muy comprometidas por un ideal. Y creo que eso es muy capitalizable. Cuando tenemos grandes historias que están motivadas por cuestiones emocionales y por cuestiones que nos hacen mejores personas, es mucho más fácil encontrar narrativas que perduren. Y vivían felices para siempre. Y vivieron felices para siempre, exactamente. Muchas gracias Jennifer, era fascinante. No, gracias a ti, Luke, espero estar aquí de vuelta muy pronto.